En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bien, le pido entonces la cuenta a nuestra querida secretaria. Presidenta, en la cuenta de hoy tenemos solo una comunicación del representante de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos, señor Nicolás Novoa, mediante la cual solicita exponer durante la discusión del proyecto de ley que establece sanciones en el caso de acusaciones, denuncias o querellas falsas y regula el procedimiento para su aplicación, boletín 18.239-36. Luego tenemos la tabla. El primer punto es continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señora Núñez y señores de Urresti, Edwards, Osandón, y de los ex senadores señores Castro, Prieto, Lizalde y Galilea, que modifica la ley 19.968 que crea los tribunales de familia con el objeto de garantizar el debido proceso en causas relativas a niños, niñas y adolescentes y establece normas sobre peritaje judicial, correspondiente a los boletines 14.950.07 y 14.982.07 refundidos. Para el primer proyecto están invitados el defensor de la niñez, señor Anuar Quesille, de la Asociación de Magistradas y Magistrados, la directora de la Comisión de Infancia y Familia, señora María Soledad Santana, y la psicóloga y perito forense, señora Stephanie Riquelme, que intervendrá por Zoom. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer? Ofrezco la palabra, si es que respecto de la cuenta. Bien, entonces vamos a iniciar. A dar la palabra, sí. Comenzamos con la presidenta de la Asociación de Magistrados, con el defensor de la niñez. Sí, Anuar Quesille. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a la senadora, al senador, que son miembros de la Comisión de Familia e Infancia del Senado. Y agradecer la invitación a la Defensoría de la Niñez para formular sus observaciones respecto de este proyecto de ley, ¿verdad?, que radica en dos boletines ya mencionados por la Secretaría y que han sido refundidos. Para esos efectos tengo una presentación que probablemente cuya visualización no sea tan amigable, pero nos ayuda a poner unos puntos que creemos que son importantes a la hora de analizar las implicancias que tiene una reforma estructural a la ley 19.968 que crea los tribunales de familia. Y precisamente el objeto de dicha reforma y la moción presentada, ¿verdad?, por senadores y exsenadores tiene que ver precisamente con mejorar los estándares del debido proceso y la tutela judicial efectiva de niños, niñas y adolescentes. Antes de comenzar el análisis de este proyecto de ley, me gustaría poner sobre la mesa algunas cifras que creo que son importantes tener a la vista, considerando que lo que trata de regular este proyecto de ley es cómo se generan mejoras al sistema de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes que enfrentan, ¿verdad?, a la judicatura. Solamente por tener un panorama muy general, hay que mencionar que actualmente en Chile, sin perjuicio de las funciones que cumplen las corporaciones de asistencia judicial, existen dos programas especializados en materia de representación jurídica, ambos dependientes del Ministerio de Justicia. El primero es el programa Mi Abogado, que está pensado y fue creado precisamente como una estrategia para entregar atención integral a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial. Las cifras que manejamos desde la Defensoría, ¿verdad?, y que fueron publicadas en el diagnóstico, publicados ya hace unas semanas, es que a febrero del año 2025, el programa Mi Abogado contempla una dotación de cerca de 280 abogados y abogadas, ¿verdad?, y hay 101 profesionales, ¿verdad?, de duplas psicosociales, trabajadores y trabajadoras sociales, personal, ¿verdad?, proveniente del mundo de la psicología, que atienden un universo de 18.087 niños, niñas y adolescentes, y esto representa cerca de 22.000 causas, ¿verdad?, que están vigentes a la fecha de cierre de esta información. Si uno mira la cobertura que tiene el programa Mi Abogado, podemos concluir que esta es cercana a los 65 niños y niñas, ¿verdad?, por abogado, lo que está levemente por debajo del estándar límite del programa, el cual contempla un máximo de 75.
Cuando miramos las causas por abogados y abogadas, podemos concluir que el parámetro se supera con 79 causas por cada abogado. Es el primer programa de representación jurídica. El segundo programa de representación jurídica para niños, niñas y adolescentes, y si pasamos a la siguiente, por favor, que también es un programa que depende del Ministerio de Justicia, es el denominado NAD, que es La Niñez y Adolescencia se defiende, y que tiene por objeto la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes en causas distintas a aquellas que tienen a niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar. Es decir, niños y niñas que han sido víctimas de vulneraciones en sus derechos, pero que no están en residencias de protección. Actualmente, la cobertura alcanza 537 profesionales y la cobertura de niños 537 y 504 por cada abogado en el país. Es importante indicar que la región que tiene la tasa más alta de causas por abogado es la región de O'Higgins, con 831 causas por abogado. Evidentemente hay que hacer una distinción, ¿verdad? Que no, muy buenos días, que muchas de estas causas no se pueden estar sin movimiento, algunas con movimiento, pero en definitiva, haciendo y teniendo la cifra en bruto, tenemos un alto número de causas que tiene cada abogado y abogada en cada uno de los programas de representación jurídica. ¿Por qué creemos que es importante partir con esto a propósito del análisis específico de este proyecto de ley? Es porque, en definitiva, el Estado de Chile ya desde el año 2012 viene dando señales de la importancia de contar con una estrategia que permita que niños, niñas y adolescentes puedan ser debidamente representados ante los tribunales de justicia y que las garantías del debido proceso, que están no solo en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que en la Ley 21.430, que es la Ley de Garantía y Protección Integral, sea debidamente observada a la luz, ¿verdad?, de los compromisos que el Estado ha asumido en materia de política pública en esta materia, ¿no? La siguiente, por favor. Nosotros también el año 2023 publicamos un estudio acerca de la opinión de niños, niñas y adolescentes para conocer cuál es la percepción que los niños y niñas tienen respecto de la justicia. Y este levantamiento de información a niños y niñas nos da cuestiones bastante importantes en materia de justicia propiamente tal. Cuando le preguntamos a niños y niñas que estaban en residencias privados de su medio familiar, ¿verdad?, si algún abogado o alguien, alguna persona, algún adulto les explicó por qué estaban viviendo en esa residencia, ahí la mayoría de ellos, ¿verdad?, cerca de un 58% declaran haber sido informados de la razón por la que están viviendo ahí por parte de un abogado, y la mitad señaló que sí entendió. Es decir, hay un número importante de niños y niñas que no entendieron por qué estaban viviendo en la residencia. Y ahí uno se da cuenta de que efectivamente, más allá de que la medida que se adopta respecto de ese niño o niña pudo haber sido correcta, lo cierto es que hay ciertos mecanismos para justamente explicar las razones de por qué se está separando a los niños de sus familias, no está siendo debidamente informada, o muchas veces derechamente no se informa. Y los niños terminan viviendo en una residencia en circunstancias de que se trata de una de las decisiones que el Estado toma, que son las más intensas respecto de los niños, que es separarlos, ¿verdad?, de su núcleo familiar por distintos motivos, entre ellos, ¿verdad?, las vulneraciones de derechos. Por todos estos motivos, por la existencia de programas de representación jurídica, por la existencia de situaciones en las cuales aún los niños y niñas no son debidamente informados de las decisiones que se toman respecto de ellos y ellas, es que creemos que es muy importante mejorar no solamente el marco normativo y el marco institucional, sino que además también las estrategias que el propio Parlamento debe definir para efectos de otorgar un marco jurídico que sea relevante y sea consistente con las necesidades que los propios niños y niñas han presentado. Por eso, y si pasamos a la siguiente, el marco normativo que nosotros hemos utilizado para efectos de analizar este proyecto de ley tiene que ver precisamente con la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad?, a propósito de la consagración del derecho a ser escuchado, y el desarrollo que de ella ha hecho el Comité de los Derechos del Niño a través de su observación general número 12, que consagra el derecho a ser oído. Pero además también, en términos internos, la Ley 21.430 consagra una serie de estándares que son importantes y que creemos que es muy relevante tenerlos a la vista. El artículo 28 de la Ley 21.430 consagra el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en todos aquellos asuntos que les afecten.
El artículo 50 de la ley 21.430 consagra el derecho al debido proceso y a una tutela judicial efectiva y a la especialización, donde la norma dispone que cualquier niño respecto del cual se va a adoptar una decisión tiene derecho a ser debidamente representado en instancias judiciales, pero también administrativas. Y a su vez, el artículo 51 de la misma ley consagra la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes que o han sido vulnerados en sus derechos o están en conflicto con la ley penal. Y a eso se suma esta idea de protección reforzada, que es un principio de la ley, y está consagrado, ¿verdad?, en el artículo 2 de la ley 21.430, donde se analiza específicamente esta idea de la obligación que tiene el Estado de que frente a situaciones donde niños y niñas experimentan dificultades para ejercer sus derechos, por motivos históricos, estructurales, económicos o de cualquier otra índole, el Estado debe generar una estrategia específica para otorgar una protección particular, reforzada, como bien dice la norma, respecto de esta situación. Y efectivamente, cuando estamos hablando de niños y niñas que están bajo la decisión de un tribunal, es decir, son parte de un procedimiento judicial, efectivamente están frente a una desventaja a instancias formales que muchas veces no comprenden, no pueden resistir y que incluso esa decisión puede generar un daño mucho peor de aquel que lo llevó a estar frente a un tribunal. Entonces es importante mirar esta norma en ese contexto. ¿Por qué lo digo? Porque los estándares de representación judicial que consagra la ley 21.430, que consagra la ley de tribunales de familia, que consagra la ley 21.302, ¿verdad?, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada, y aquella que crea la ley 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, están contestes en términos bien jurídicos, ¿verdad?, para justamente consagrar determinadas salvaguardias o garantías desde el punto de vista de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Todas estas leyes coinciden en que los sistemas de justicia deben generar garantías procesales. Todas las normas del debido proceso que muchas veces hemos visto en los tratados internacionales, en la propia Constitución Política de la República, pero además también son consistentes en indicar que niños, niñas y adolescentes respecto de los cuales se va a adoptar una decisión deben contar con una defensa especializada y una defensa autónoma que justamente represente los intereses del niño o niña y además también considere que niños, niñas y adolescentes son titulares del derecho a las garantías procesales. Además también establece la responsabilidad del Estado. El Estado es quien debe justamente asegurar que las decisiones que se toman respecto de niños, niñas y adolescentes sean decisiones consistentes con sus derechos. Cuando el Estado, los tribunales de justicia o la administración del Estado toman una mala decisión respecto de niños, niñas y adolescentes, no solamente estamos hablando de una decisión carente de pertinencia, sino que incluso la decisión puede involucrar violencia institucional. Una mala decisión es violenta para los niños, niñas y adolescentes. Además, también establece el estándar de capacitación obligatoria para el sistema de justicia y, finalmente, la participación activa de niños, niñas y adolescentes, que evidentemente debe ir acompañada de una estrategia que permita que niños, niñas y adolescentes puedan expresarse, puedan justamente dar cuenta de su opinión respecto del proceso, sean informados, lo que muchas veces se ha malentendido porque muchas veces el derecho a ser escuchado se ha entendido, y ahí la magistrada después que va a exponerlo puede ahondar en el tema, se ha entendido como que el derecho a ser escuchado es necesariamente darle la razón en todos los niños, niñas y adolescentes. Cuando uno realiza un proceso de escucha de niños, niñas y adolescentes y se toma en serio la opinión de los niños, niñas y adolescentes, uno incluso puede tomar una decisión contraria a las expectativas del niño y eso no lo convierte en una mala decisión, sino que lo que hay que hacer es que efectivamente el proceso de escucha sea adecuado. Muchas veces la decisión del tribunal puede coincidir con lo que el niño o la niña quiere y muchas veces no. Pensemos en los adolescentes infractores de ley. Los adolescentes infractores de ley que están imputados por cometer un delito muchas veces, incluso cuando están confesos, tienen derecho a ser escuchados y el tribunal tiene que aplicar la ley penal y muchas veces establecer una sanción penal. Por lo tanto, cuando se entiende esta idea del derecho a ser oído, estamos pensando específicamente en desarrollar una estrategia que permita que niños sean debidamente escuchados, la opinión sea debidamente tomada en cuenta y esa decisión funde las consideraciones de la determinación final que realiza el tribunal o el órgano administrativo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Asegurar
que los niños y niñas no sean solamente sujetos de protección, sino que sean protagonistas de los procesos judiciales. Así lo establece el estándar, ¿no? Que cuenten con una defensa técnica, una defensa profesional y con un trato que sea adecuado y acorde a su etapa de desarrollo, a su edad y evidentemente a su grado de madurez. Dicho eso, paso de manera muy rápida, ¿verdad?, en honor al tiempo, a establecer algunos comentarios, ¿verdad?, más bien jurídicos desde el punto de vista de lo que propone el presente proyecto de ley. Me quiero referir a tres normas particulares del proyecto que creemos que es importante mirar. La primera es el artículo justamente 1, ¿verdad?, que establece modificaciones, contempla y propone un nuevo inciso tercero del artículo 19 de la ley 19.968 respecto de la figura del curador ad litem. Lo primero que queremos decir como Defensoría de la Niñez es que valoramos positivamente que se incorporen principios rectores acerca de este cambio de paradigma del cual hace eco el mensaje del proyecto de ley, la justificación del proyecto de ley, y en particular que hay una referencia explícita a los principios de interés superior y el derecho a ser oído, porque efectivamente esto es consistente con lo que la propia ley de garantías consagra. Sin embargo, creemos importante identificar, ¿verdad?, y ese es el trabajo que hemos hecho, algunos términos que podrían resultar ambiguos o que podrían resultar débiles desde el punto de vista de la certeza jurídica, que es lo que precisamente busca este proyecto. Así, por ejemplo, ahí está un poco traslapado la presentación, la expresión tomar conocimiento, ¿verdad?, desde la interposición de la medida, cierro comillas, ¿verdad?, puede resultar complejo desde el punto de la certeza jurídica porque no se establece un plazo perentorio y podría muchas veces dejar a niños, niñas y adolescentes en la indefensión, dejando, ¿verdad?, al criterio de quién va a representar ese niño, niña, adolescente en su calidad de curador ad litem, cuándo sería necesario intervenir en circunstancias de que la representación jurídica comienza o debería comenzar, como lo dice el estándar, desde el primer contacto de los niños, niñas y adolescentes con el sistema de justicia. En segundo lugar, este inciso tercero utiliza la expresión, comillas, verdadero sentir. Creemos que este concepto no es jurídico, ¿verdad? Y por eso mismo se puede prestar para muchas arbitrariedades o ambigüedades que dependen muchas veces del curador ad litem, que no tiene formación en psicología, ni en psiquiatría, ni en ciencias que estén vinculadas, ¿verdad?, a temas distintos a los jurídicos. Por eso mismo creemos que es importante que pueda utilizarse o sugerimos la expresión oír o escuchar. La evaluación de lo que siente y cómo se siente efectivamente la debe hacer quien tenga la experticia en la materia y que no es un abogado o una abogada claramente, ¿no? La expresión conveniente en el mismo inciso, ¿verdad? La expresión conveniente se presta para discrecionalidad. Y si lo que estamos buscando es justamente cercar las posibilidades de que exista discrecionalidad, esta expresión puede debilitar el estándar de defensa técnica y por eso sugerimos no condicionar el derecho a ser escuchado a lo que el curador estime como conveniente. Creemos que es importante tener en cuenta esa prevención y además también este inciso tercero, ¿verdad?, que está en el comparado, establece también la acepción podrá. Y la podrá, más a propósito de la entrevista video grabada, no contempla quién realiza la entrevista ni bajo qué protocolos. Y ahí por eso creemos que es importante establecer modificaciones que otorguen certeza jurídica al estándar que está justamente propuesto en el inciso tercero. La siguiente, por favor. Respecto a la modificación al artículo 64 sobre producción de la prueba y certificación del perito idóneo en la materia, valoramos positivamente la intención del proyecto de ley para fortalecer la especialización técnica de peritos en derecho de familia e infancia. Pero es muy importante entregar claridad en el proyecto de ley sobre qué implica esta idoneidad, cuánto es la duración de la idoneidad, si esta especialización se debe promover en la formación de pregrado de aquellas personas que estudian, ¿verdad?, psicología, trabajo social o algunas disciplinas afines, quiénes son las instituciones acreditadas para otorgar dicha idoneidad, pero además también el componente territorial. Es decir, se puede solicitar dicho estándar, y esto tiene que ver con algo que está ocurriendo actualmente, cuando existen brechas territoriales por falta de oferta. ¿Cómo podemos lograr la idoneidad de peritos que, por ejemplo, viven en la región de Aysén, que no tienen oferta
distinta a la telemática, para efectos de especializarse funcionalmente en una materia tan dinámica como es justamente la niñez y la adolescencia. Por eso, nuestra recomendación es que miremos normativa similar en la materia, donde se exigen cursos para acreditar idoneidad. Por ejemplo, la propia ley 21.057 que contempla y establece las entrevistas video grabadas, contempla precisamente un título específico sobre formación y acreditación de los entrevistadores, y además también ha generado un reglamento interno sobre cuáles son las condiciones y los requisitos de los programas de formación, donde además se entrega al Ministerio de Justicia la acreditación de los entrevistadores de distintas instituciones, que deben precisamente pasar por un periodo de prueba donde ellos deben lograr acreditar que tienen las competencias y las herramientas para justamente entregar una opinión que le permita al tribunal contar con todos los antecedentes para tomar una decisión. Recordar que un perito o un profesional que no está especializado en esto, que no tiene las competencias técnicas, puede provocar daños al niño, niña, adolescente, partiendo, ¿verdad?, por la revictimización o la victimización secundaria, porque hay que recordar a su vez también que los niños están frente a un tribunal no porque quieren, siempre están ahí por cuestiones complejas y que tienen que ver muchas veces con vulneraciones de derechos, por violencia, por delitos cometidos contra ellos o incluso por delitos que han cometido ellos respecto a los cuales se está desarrollando un proceso penal. Por lo tanto, es muy importante tener claridad jurídica de esta idea de idoneidad. La siguiente, por favor. Y respecto a los mismos artículos independientes, el artículo 2 y 3, ¿verdad?, relacionados con perito y las definiciones, evidentemente como un organismo técnico y considerando que vamos a dar un enfoque meramente jurídico a este análisis, no entramos, ¿verdad?, por precisamente falta de especialización, en analizar la idoneidad de las definiciones que entrega el proyecto de ley. Pero sí hemos identificado algunos puntos que pueden resultar riesgosos, ¿verdad?, desde el punto de vista de homogeneizar definiciones técnicas en la ley. En primer lugar, no queda claro si estas definiciones que entregan estos artículos independientes son de aplicación general o específicamente para una judicatura, porque hay que recordar que lo que estamos acá modificando es la ley de tribunales de familia, por tanto, la jurisdicción es la justicia de familia. Pero vamos a aplicar las mismas definiciones de psicólogo, forense, peritaje, salud mental, peritaje psicológico, informe pericial o instrumentos de peritaje a la jurisdicción penal juvenil, por ejemplo. Por lo tanto, es importante tener mucho cuidado con esto para ver si estas definiciones son aplicables solo a este ámbito o a todas las jurisdicciones, a todas las competencias, ¿no? En segundo lugar, creo que particularmente en este tema, a diferencia de otras temáticas donde sí es relevante tener definiciones claras en la ley, hay que ver de qué forma una cuestión que va a quedar definida, escrita en piedra en la ley, conversa con una cuestión tan dinámica como es la lex artis medica. Muchas veces el derecho se va quedando atrás respecto de las evoluciones, ¿verdad?, que hay en materia de psicología del desarrollo, en psiquiatría, en criminología, donde muchas veces la definición de perito, de forense, puede quedar incluso limitada en la ley por los avances que la propia ciencia va justamente experimentando. Y por eso mismo es que hablamos que también hay que ser cuidadosos con estos términos por el riesgo de obsolescencia que esto puede tener a propósito del punto realizado anteriormente. La siguiente, por favor. Voy ya en la penúltima. Creemos que es importante no olvidar que actualmente, hace ya el año 2023, se presentó ante el Congreso Nacional una modificación integral a la Ley de Tribunales de Familia. Hay una modificación ingresada por el Ejecutivo justamente para entregar estándares que mejoren la Ley de Tribunales de Familia para que conversara con la Ley de Garantías, con la Ley 21.430. Y creemos que es relevante que se mire ese proyecto de ley, porque ese proyecto de ley incorpora justamente modificaciones, a su vez al artículo, incorpora un nuevo artículo 19 bis. Acá se está tratando de reformar el 19, este proyecto de ley incorpora un 19 bis y que precisamente establece algunos estándares que son consistentes con los que regula este proyecto. Por ejemplo, este nuevo artículo 19 bis que está en este proyecto de ley y que es un mensaje, ¿verdad?, del Ejecutivo, consagra el estándar de asistencia jurídica independiente,
consagra el estándar de acceso a la justicia y cumplimiento de garantías del debido proceso, consagra el estándar de representación del interés expresado por el niño, salvo que éste no pueda o sea contrario a su interés superior, consagra la comunicación del interés superior siempre por parte del tribunal, consagra la verificación en audiencia de escucha al niño por su abogado y establece un plazo. Si no existen fundamentos válidos para omitir, ¿verdad?, escuchar al niño, se reprograma una audiencia en un máximo de 10 días. Por lo tanto, es importante mirar este otro boletín para efectos de evaluar la posibilidad de generar mejoras, aunque ya indicamos que desde la Defensoría de la Niñez hemos tenido una instancia de conversación con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos precisamente para promover que este proyecto de ley se incorpore como una de las prioridades legislativas del Ejecutivo. Y finalmente no puedo dejar de mencionar, a propósito del tema que estamos conversando por su intermedio, Presidenta, que esta moción es loable en su intención, tiene por objeto mejorar un estándar que es básico para quien toma decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes, pero que aún está precisamente teñido, todos los avances normativos, por la vigencia de la ley de menores. Hay una recomendación, ¿verdad?, de organismos internacionales que aún mantienen viva la ley de menores y que es inconsistente con los esfuerzos históricos que el Estado ha precisamente emprendido y dado muestras respecto de cómo se avanza normativamente en materia de protección a la niñez y la adolescencia. Así que con eso, Presidenta, quedo abierto y disponible para las preguntas. La presentación llega hasta acá, le agradezco su atención y felices de poder seguir colaborando frente a esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias al defensor de la niñez. Voy a aplicar, si es que todos están de acuerdo, la fórmula de la senadora Carvajal de asumir primero que todos puedan hacer su exposición y al final, creo que eso funcionó bien en la comisión ayer, y al final que hagamos las preguntas y así nos vamos ajustando los tiempos. Así es que, bueno, en este momento, entonces abro, si es que están todos de acuerdo, ¿sí? Bien. Le toca entonces a la directora de la Comisión de Infancia y Familia, señora María Soledad Santana. Bienvenida, gracias. Gracias. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, a través de su presidenta, doña Mariela Hernández, agradece la invitación que nos extendieron a nuestro gremio. Decirles que como asociación ha sido muy relevante trabajar en temas de infancia. De hecho, tenemos nuestra propia comisión de infancia y somos un órgano asesor de la asociación, del directorio de la asociación. Respecto ya al tema que hoy día nos convoca, que tiene que ver, ¿cierto?, con estos dos proyectos de ley que fueron refundidos, uno que va encaminado a fortalecer el debido proceso de los niños con un enfoque al rol del curador del ítem, y el segundo que tiene que ver con la regulación del peritaje judicial, ¿ya? Exigiendo, digamos, un régimen de admisibilidad previa, ciertas idoneidades, etcétera. A nosotros nos interesa plantearle como asociación, y esa es nuestra postura, que lo óptimo y lo más adecuado, ¿cierto?, es poder darle énfasis al proyecto de ley que se conoce, se tramita a través del boletín 16.286. Nos preocupa que se esté en tramitación este boletín refundado y no se realice una visión conjunta en el sentido de que la reforma principal a la ley 19.968 es a través de ese boletín. De hecho, ese proyecto de ley, ¿cierto?, plantea la adecuación de la ley que crea los tribunales de familia a la ley 21.430 sobre garantía, ¿cierto?, y protección integral de derechos de niñez, adolescencia, y deroga incluso la ley de menores. Entonces, quiero dejar asentado ya como Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas que nosotros estimamos que la alternativa legislativa más viable sería tramitar este boletín hasta su entera término, ¿cierto?, porque las modificaciones procedimentales que contempla este proyecto de ley evidentemente están mejor enfocadas y articuladas con todo el sistema, digamos, de protección de infancia. De hecho, quiero destacar algunos aspectos de ese boletín y luego entrar, digamos, al detalle sobre las observaciones que hicimos al refundido, que es hoy día la convocatoria.
De hecho, este proyecto de ley, ¿cierto?, por mensaje presidencial, ya formaliza escuchar al niño o adolescente mediante una audiencia confidencial que es obligatoria y que es ante el juez, y con el apoyo del Consejo Técnico, por cierto, garantizando que sea un lenguaje claro y voluntario. También se hace referencia al tema de la representación judicial y lo introduce como el abogado del niño con un deber de entrevista previa obligatoria. Tanto es así que el juez o jueza de familia, de verificar que no se ha hecho esta entrevista previa obligatoria, suspende la audiencia porque es necesario también escuchar la opinión del niño y niña adolescente, pudiendo reprogramarla. Este proyecto que nosotros estamos abonando, ¿cierto?, también contempla exámenes de admisibilidad y plazos para la entrega de los peritajes con antelación para, en definitiva, los intervinientes puedan revisarlo y hacer las preguntas correspondientes en el juicio. Lo más y también relevante que destaco es que a través de la tramitación final de ese proyecto de ley pudiéramos contar con un aumento de dotación para los tribunales de familia. Es muy relevante. Se sabe, ¿cierto?, es un hecho público y notorio, que los tribunales de familia se encuentran con una alta carga laboral. Las últimas modificaciones legales le entregan competencia precisamente a los tribunales de familia. Por lo tanto, una mayor dotación de jueces, juezas, funcionarios, consejeros técnicos permitiría la celeridad de la tramitación de las causas. Sumado a la adecuación de los procedimientos con la ley 21.430, tendríamos, ¿no es cierto?, obviamente, situaciones mucho más favorables para los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿cierto?, nos parece que avanzar en este proyecto refundido no sería lo más adecuado por las deficiencias que voy a hacer notar de inmediato. Nosotros observamos, y en eso profundizo también el aspecto que plantea el defensor de la niñez, en relación a la modificación del inciso tercero del artículo 19 sobre representación judicial, se hace una confusión de conceptos, porque se habla, ¿cierto?, que este curador litem tiene que verificar de alguna manera el verdadero sentir del niño y adolescente, y que podría incluso solicitar estas entrevistas videograbadas. Sin embargo, son miradas totalmente distintas. Hay una confusión, estimamos desde esa perspectiva, en el sentido, ¿cierto?, que evidentemente las audiencias para escuchar al niño y adolescente es el ejercicio propiamente tal del derecho a ser oído en los asuntos que les afecten. Y las entrevistas videograbadas tienen un enfoque investigativo, ¿no es cierto?, están dentro del marco de lo que realiza, por ejemplo, el Ministerio Público, originado por una denuncia, y básicamente es un medio de prueba. Y que al crearse se fundamentó precisamente en el principio de no revictimización. Pero es distinto, insisto, a la institución que establece, ¿cierto?, el derecho del niño a ser oído, a ejercer ese derecho ante un juez de familia. Por lo tanto, ¿cierto?, evidentemente, al establecer esa confusión, nos parece que evidentemente no sería deficiente incorporar esa propuesta. También revisamos lo que propone este texto refundido sobre mejorar de alguna manera los peritajes judiciales. La verdad es que no hay mayor novedad en el sentido del examen de admisibilidad, eso está contemplado en la Ley 1968, y aquí nos preocupa los conceptos de inhabilitación de peritos y también de anulación de peritaje. De hecho, la Corte Suprema, cuando emitió el informe de revisión, de alguna manera, de este proyecto, también hizo ver de que había ahí un conflicto, directamente también, en el sentido de que no podíamos estar haciendo un examen ex ante, de alguna manera, cuando en realidad eso corresponde a la valoración de la prueba que se realiza al dictar sentencia. Entonces, por ahí, esa anulación entra de alguna manera en conflicto, ¿cierto?, con el proceso probatorio. No entraría, digamos, plantearía una ambigüedad, una confusión que no es deseable. Y por último también vemos, ¿cierto?, que también no está bien regulado en profundidad cómo podríamos certificar estos peritos, de alguna manera a través de algún tipo de certificado de unidad o establecerlo dentro de un listado de habilitados al peritaje, etcétera. Eso evidentemente está poco profundizado. En definitiva, en honor al tiempo, ¿cierto?, la Asociación Nacional de Magistrados reitera la prioridad
de la tramitación de este boletín 16.286, que hago ver que está ingresado el año 2023, 15 de septiembre de 2023 por mensaje presidencial. Ese es el proyecto que nosotros apoyamos para la priorización. Creo que hay que hacer una interpretación sistemática y recoge, digamos, buenos planteamientos que mejorarían la tramitación de las causas en los tribunales de familia. Y esta tramitación del proyecto refundido establece contempla deficiencias que creo que entorpecerían esos fines. Así es que estamos llanos a seguir participando, a apoyar cuando ustedes deseen, así que agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Tenemos a través de Zoom a la psicóloga y perito forense, señora Stephanie Riquelme. Muy bienvenida. Gracias por estar acá. Es todo suyo. Micrófono. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos los presentes? Yo soy Stephanie, soy psicóloga forense, especialista en temáticas de obstrucción de vínculo. Y yo les vengo a hablar un poquito de lo que pasa en la terapia, lo que pasa en los procesos judiciales, para darle un poquito vitrina y visibilidad al fenómeno, ¿cierto? Que viven niños y niñas y adolescentes con respecto a los procesos judiciales cuando sus padres están separados. Y el rol que tenemos los peritos o los psicólogos intervinientes en estas causas, ¿ya? A la fecha voy a hablar de los últimos 2 años, ¿cierto? Para que la temática esté bien actual. Durante los últimos 2 años, yo he podido realizar alrededor de 2.000 horas en intervención clínica y pericial con familias que se encuentran hoy en día, con familias que se encuentran hoy en el fenómeno de la obstrucción de vínculo, de los cuales puedo señalar que existe un 60% de población masculina, ¿cierto? Que está hoy en día impedida de vínculo, un 28% de mujeres impedidas de vínculo, y alrededor de 12% de familiares significativos en la vida de los niños, que pueden ser los abuelos, los tíos, los primos, pero algo que muy poco se conversa, que tiene que ver con los hermanos, ¿ya? En estos últimos 2 años he tenido la oportunidad de presenciar alrededor de 30 niños que están bajo el fenómeno de la obstrucción de vínculos, con una serie de síntomas y de patologías que por lo demás se van a ver reflejados cuando quizá ellos sean adultos. Esto ocurre y se gesta en la dinámica de familia. ¿Ya? Hoy en día nosotros no tenemos ningún parámetro que pueda regular o que pueda en el fondo dirigir la vereda parental. Y el conflicto explota, ¿cierto? Cuando hay un conflicto, cuando hay una situación de discrepancia. Y son conflictos que son bastante grandes, donde generalmente, y acá me atrevo a aseverarlo desde mi experiencia clínica y pericial, ¿cierto? Que esto se genera porque hay un conflicto entre los adultos. A la base, hoy en día el sistema es un instrumento y es la herramienta para dejar a esos niños o a esos padres sin contacto. Estas dinámicas son complejas, no siempre son pesquisadas a tiempo, y hoy en día podemos ver en una sala de un tribunal una solicitud de relación directa regular, cuidado personal, y resulta que se levanta una defensa tremenda que lo que genera, ¿cierto?, es la actuación de programas, de profesionales, etc. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los profesionales no tienen la expertise para trabajar desde la vereda jurídica, para trabajar desde la vereda clínica, para trabajar desde la vereda de infancia, para trabajar desde la psicopatología, ¿cierto? Porque hay muchos adultos hoy en día que tienen una base psicopatológica que no está pesquisada y que el alcance metodológico que hoy en día tienen los programas intervinientes está lejos de poder pesquisarlo. Y ahí viene un poco el rol del perito, ¿cierto? Porque el perito viene a responder esta pregunta que los intervinientes del tribunal no tienen cómo saber, ¿cierto? Llega una familia, no tienen cómo saber cómo fue la relación, si hubo o no una situación abusiva, si hubo o no una situación que genera peligrosidad o riesgo en estos niños. ¿Qué termina sucediendo? Que se levanta esa defensa tremenda y aparece la medida cautelar. Yo no sé si acá manejan un poquito el paso a paso, pero llega la medida cautelar que
que genuinamente la ley dice, ¿cierto? Necesitamos tener certeza de lo que está pasando para poder garantizar esta seguridad en estas personas. Y ahí es donde se gesta un poco la intervención muchas veces pericial de lo que estamos conversando, ¿cierto? De los boletines que ya han mencionado, donde hablamos de un instrumento legal que impide, ¿cierto?, la relación. ¿Y qué pasa? Profesionales peritos que emiten informes con baja metodología. ¿Eso qué significa? Que no tienen las herramientas forenses para poder pesquisar efectivamente la idoneidad parental, que al no estar establecido qué es lo que se entiende por idoneidad parental, confundimos la psicopatología con el hecho de querer o no ser un buen padre o una buena madre. Se deja fuera a toda la familia extensa, ¿cierto? Primos, abuelos, rutinas, familia, etcétera. Y muchos hermanos crecen separados, ¿ya? ¿Cuál es el rol del perito? ¿Qué es lo que debiese hacer el perito que hoy en día no tenemos, ¿cierto? O que hay escaso. A mí me ha tocado hacer muchas veces metapericias y muchas veces también los tribunales no tienen esa credibilidad cuando ya hay una intervención, una sobreintervención y un perito y otra cosa y otro psicólogo y otro no sé qué. Eh, Porque de alguna manera es una situación que nadie puede leer, no podemos leer lo que viene, lo que se avecina, ¿cierto? Pasamos de la genuina legalización o que tiene cualquier persona de poder manifestar su derecho ante los tribunales, de poder ejercer cierto rol, y nos encontramos con una situación donde se ve expuesta tu intimidad, donde tus niños son sobreintervenidos, donde muchas veces se tildan de agresores o de maltratadores a personas que no han tenido ninguna experiencia cercana a eso. Y peor aún, estos niños pueden crecer y estar años, o sea, años, 3, 4, 5, donde ya el vínculo es insostenible. ¿Qué te dice hacer el perito que hoy en día carece de tecnicismo, ¿cierto? Esa es la especialidad, es poder integrar la disciplina y poder generar un análisis que les sirva al tribunal como insumo técnico para poder determinar qué es lo que realmente ese niño debería tener garantizado en su vida. Efectivamente hay padres y madres que tienen de repente a la base ciertas complejidades que podrían interferir o podrían entorpecer, y efectivamente ahí hay que garantizar la seguridad, ¿cierto? Yo creo que ninguna persona se niega a eso, pero lo que termina sucediendo en los tribunales es que se mezcla el bueno con el malo, ¿cierto? Y de alguna manera el mero relato, la mera denuncia, muchas veces termina significando para un padre o para una madre estar 3 años lejos de su hijo. Entonces, el rol del perito, el rol de los profesionales intervinientes o inclusive del curador al ítem son roles importantes porque van a decidir muchas veces por historias que no conocen. A mí me ha tocado levantar ciertos casos con algunos curadores que ni siquiera me contestan el correo o que ni siquiera son capaces de querer entrevistarse con las personas que hemos tenido la posibilidad de acercarnos a esa familia o a esos niños. Y se termina convirtiendo en una judicialización conflictiva, súper cara, y niños que se quedan sin esos vínculos. ¿Qué falta? Que es un tema que tratamos de responder. Todos sabemos que falta, pero de alguna manera, ¿cómo lo podemos aterrizar? Entendiendo que acá hay que hacer de alguna manera un análisis técnico, ¿cierto? Tenemos que traer a la base esta familia para poder comprender cómo se gesta, dilucidar el motivo, y obviamente que son diligencias que de la sede de familia cuesta llevar a cabo. Pero si los intervinientes, que en este caso son el rol del perito, que es la materia en discusión, pudiésemos tener la facultad de poder exponer esto a las distintas entidades que intervinientes, podríamos garantizar que esos niños resuelvan de alguna manera la duda legal. Hay síntomas clínicos que son importantes que sepan que los niños manifiestan en cualquiera de las sedes, ya, incluso los más grandecitos. Tenemos conflictos con la lealtad, ¿cierto? Que es un fenómeno psicojurídico que poco se conoce, que poco se habla, que tiene que ver con que este niño siente que no puede querer a uno porque tiene que tener lealtad con el otro.
y que si yo quiero al otro, en verdad voy a traicionar al que tengo. Por lo tanto, entre perder a uno y perder a los dos, mejor me quedo acá. Y eso podría manifestar o podría generar que el niño declare en contra de ese progenitor, y muchas veces no está el experto que pueda ayudar a este niño a conducir una entrevista. Entonces, no sé, muchas veces los niños hablan en los tribunales, pero no les pregunta un experto, no les pregunta una persona que pueda guiar esa entrevista, y finalmente el niño bajo ese fenómeno podría contestar algo que podría también sepultar la causa. Hay desregulación emocional. Eso se ve mucho ya entrando a la etapa más grandecito, ¿cierto? Preadolescencia tal vez. Y hoy en día, si uno levanta los indicadores clínicos que existen a nivel de consulta, a nivel país, podemos encontrar que hay un montón de diagnóstico infantil que tiene relación con el oposicionismo. Poco se integra el oposicionismo en la infancia y poco se habla de lo que eso significa en un niño. O sea, posiblemente muchos de los niños que estén hoy en día obstruidos de vínculos estén manifestando esas conductas y se están asociando a peligrosidad o riesgo de sus progenitores, cuando eso ni siquiera ha sido pesquisado y ni siquiera ha sido corroborado en los tribunales. Esto es impactante para la vida de un niño. Por lo tanto, muchos informes, muchas de las cosas que se ven en los tribunales deben tener una metodología que pueda integrar esta materia. Y hoy en día, ser perito o participante desde las instancias judiciales no te exige, no hay un requerimiento exigible sobre la materia. Entonces, podemos encontrar peritos que hacen pericias con baja metodología, utilizando de repente baterías no adecuadas, no integrando, ¿cierto?, la información con otros profesionales. Y eso hoy en día es lo que tiene débil al sistema. Yo me atrevo a asegurar que la intervención del perito, del psicólogo, incluso de los programas del curador, son lo que hoy en día tiene el sistema débil, porque no hay detrás una expertise que pueda analizar este fenómeno, que es muy grande. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Abro micrófono a preguntas, senadora Carvajal, y después... Yo le agradezco, presidente, enormemente, le pido disculpas porque está en la Comisión de Vivienda. Además, pudiera resultar, ¿cómo decirlo? Pero no quiero sonar apresurada, pero también tengo que irme a otra comisión, entonces tenía mucho interés en participar. Le pido excusa al representante defensor de la niñez, pero lo estuvimos ayer en la Comisión de Mujeres, y por cierto a la magistrada agradecerle enormemente su exposición, y también a la psicóloga Stephanie. Mira, ahí está Evelyn, pero Stephanie. Bueno, dicho esto, presidenta, quiero atender dos cuestiones que son bien elementales. Me tocó estar el periodo pasado integrando la Comisión de Infancia. Y creo que hay un diagnóstico, diría yo, que ya hace mucho rato está bastante consolidado. Y es justamente la vulnerabilidad manifiesta que tienen nuestros niños y niñas en Chile. Y creo que, para ser bien honesta, dentro de mi plano también emocional, creo que ya no valen las justificaciones. Yo creo que tenemos que tomar una medida que es urgente, y entre esas medidas, obviamente, no solo estos proyectos de ley, que por supuesto que son mejorables, porque yo creo que detrás de esto hay una intención que va en beneficio de los niños y niñas que hoy día están cada vez siendo más vulnerados y vulneradas. Dicho esto, me preocupa muchísimo, y valoro la presencia de ustedes acá, que lleguemos tarde. Y lo digo porque una cuestión es cómo están desarrollando, creciéndose y exponiéndose los niños, cuando frente a ellos muchas veces es muy difícil tener la familia como a lo mejor nosotros tuvimos el privilegio de tener. Mamá y papá presentes, abuelos, tíos, acompañando, colaborando, etcétera. Una escuela cercana, un colegio donde visualiza cuando hay conflictos a lo mejor emocionales muy fuertes, y que además tenían la valentía para denunciar. Hoy día eso va cada vez decreciendo. Entonces, creo que hay una misión que yo tomo, y que imagino todos acá, por supuesto, que es avanzar más rápido. Y en ese contexto, dos cuestiones bien esenciales. Y ahí va mi pregunta. A mi juicio, creo
creo y tengo una opinión fundada, no la voy a expresar aquí, muy negativa respecto a los curadores y curadoras ad litem. Yo siento que no han dado en el ancho respecto de la responsabilidad que hay detrás de la representación de un niño, sobre todo ante un tribunal que no es un espacio amigable para nadie, menos para un niño. Primero porque me ha tocado ver muy cercanamente cómo niños han sido, de cierta manera, ¿cómo explicarlo? Pero han sido combinados a dar testimonio vía WhatsApp, vía teléfono. Cuestión que denuncié en su momento, pero que además se convierte finalmente en una carga económica para el país que yo siento que hoy día no tiene justificación. Y lo pongo de la mano a lo que aquí tenemos hoy día, que es justamente una suerte de institucionalidad respecto al abogado del niño, ¿cierto? Donde hay una cobertura que todavía es absolutamente ineficaz, porque si hay, no sé, 540 causas o hay 70 que tienen que revisar, es imposible humanamente hablando que un abogado, además con expertise en materia de niños, pueda hacer la defensa apropiada o más que la defensa, la representación. Entonces, creo que ahí mi pregunta, particularmente a la representante de la Asociación de Magistrados y Magistradas, si tuviésemos que nosotros invertir como país y derechamente tener un abogado con expertise en materia de niños para poder generar este espacio previo, o tal vez no, tal vez un especialista, un psicólogo, como está la estructura hoy día de los tribunales, ¿en dónde deberíamos poner nosotros tal vez el énfasis? Primera pregunta. Segundo, si hay una observación crítica respecto de la función de los curadores ad litem. Y si hay un análisis técnico con data que nos permita señalar si efectivamente hay queja, no hay queja, si la representación a juicio de la Asociación de Magistrados da el ancho, porque falencias como la que yo señalo son bien complejas. Cuando a un niño se le llama a decirle cómo te sientes, ándate a un lugar acá y contéstame por WhatsApp. Entonces, mi pregunta es un poco cuál es la opinión que tienen respecto a eso. Y tercero, cuál es el costo que esto significa. No sé si hay algún dato de eso. ¿Cuánto le cuesta al país un curador o una curadora en relación a un abogado? A lo mejor ahí el representante de la Defensoría de la Niñez nos puede contar. Y por último, Presidenta, para no alargarme, yo sé que hay contenidos técnicos del proyecto que hay que mejorar, sin duda. Están ahí expuestos, la ambigüedad de algunas definiciones, pero sinceramente a mí me gustaría también, si es que no se formó la comisión entre los asesores, porque yo creo que sería importante insistir en aquello para avanzar en lo técnico, para avanzar más rápido, insisto, en el tema de darle solución a este punto. Y si no estuvieran los datos, porque entiendo que uno no puede abordar todo en una exposición, por su intermedio, Presidenta, pedir estos datos. ¿Cuántos curadores al ítem tenemos hoy día? ¿Cuánto es el costo económico que le significa al Poder Judicial? ¿Cómo se diagnostican y obviamente se califica su labor? Y cuáles de ellos finalmente terminan, digo yo, en una causa donde el niño probablemente, bueno, eso a lo mejor es difícil de determinar, pero solo como dato anécdota, o sea, como dato al margen. Me ha tocado ver en más de un caso en que hay un cruce muy directo entre a quien se nomina como curador ad litem y la defensa del padre o la madre. Entonces, finalmente, terminan en los tribunales no defendiendo al niño, sino defendiendo la postura del padre o la madre más cercano a él. Yo lo digo y de verdad con expresión y con mucha responsabilidad, porque me ha tocado verlo y lo he denunciado. Y lamentablemente no ha llegado a ningún fin, porque no hay mucha posibilidad de ingerir en aquello, obviamente, y todo lo contrario, esa ha resultado hasta contraproducente. Gracias, Presidenta. Gracias a usted. Tiene la palabra señora María Soledad Santana. Le pido que lo más resumido posible y de ahí vamos a ir por los datos. En relación a este tema, como opinión, digamos, negativa respecto a los curadores, solo tuve el recuerdo que yo creo que en marzo más o menos hubo un inserto en el diario, no recuerdo si fue la tercera, donde hubo una muy buena evaluación del programa Mi Abogado. Hay un aspecto que se resaltó, recuerdo que se destacó. Y si usted me pregunta desde la perspectiva, digamos, de la Comisión de Infancia y de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, fue un gran avance la instauración de esta institución, del tener un abogado del niño que lo represente desde esa perspectiva. Sin embargo, como
sabemos, muchos de los proyectos no vienen aparejados con la disponibilidad financiera y presupuestaria que permita, ¿no es cierto?, realmente que sea exitoso e inmediato el programa. Entonces, tengo memoria, quizás unos 3 o 4 años atrás, hubo tremenda problemática porque no había los suficientes curadores al ítem para presentarse en la audiencia y suspensiones, muchísimas suspensiones en los tribunales, porque no había la dotación suficiente. Entonces, dentro de lo que había, digamos, había un tremendo esfuerzo, digamos, por acudir a las audiencias y representar a los niños. Obviamente que hay casos puntuales, como el que usted me dice, que hoy no es lo deseable que exista un intercambio, un contacto con un niño de esa perspectiva. A lo mejor una situación de urgencia podría darlo, pero no para incorporarlo como lo que se pide ahora, ¿cierto?, que haya una entrevista previa, obligatoria, previa a la audiencia. Eso es lo que por lo menos plantea, ¿no es cierto?, la ley, el boletín 16.286 que nosotros estamos apoyando. Pero desde esa perspectiva, entonces, es un avance. Creo que hay que ver, quizás con estadística, yo no manejo en este momento cuánto sería el déficit, quizás el profesor Niñez podría decirlo, pero claramente habría que apoyar, fortalecer y también, ¿por qué no, no es cierto?, especializarlo. Hay que también enfocar en énfasis y ver qué es lo que qué perfil de curador del ítem queremos. ¿Cómo podemos tener profesionales que se dediquen, como corresponde, ¿cierto?, al sistema de infancia y adolescencia? Y obviamente que realicen su trabajo de manera profesional y todo. Pero creo que desde esa perspectiva, ¿cierto?, tenemos que fortalecer y apoyar presupuestariamente. No sé si... Gracias. Esto, una parte, digamos, de las preguntas. Las otras las vamos a profundizar en... la senadora Valladares quiere también hacer una pregunta. Sí, un poco en la misma línea de la... Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. En la misma línea de la senadora Carvajal, yo creo que aquí hay un tema estadístico que necesitamos tener a la mano. Primero, respecto a lo que ya el defensor de la niñez decía, respecto al curador, los tiempos y los plazos. El fijar plazos perentorios, he visto casos muy de cerca donde un curador ha tenido a la vista informes o testimonios de niños de maltratos graves y luego no haber emitido un informe en tiempo y entre medio seguir siendo víctimas de estos maltratos. Y por lo tanto creo que ahí hay un tema de fondo que tenemos que mirar, pero para poder mirarlo, claramente necesitamos una estadística de cómo está funcionando el curador en el ítem y lo que decía la senadora Carvajal, los montos que esto también implica para poder tomar las decisiones que correspondan tanto en la ley de presupuesto como hoy. No sé si esas estadísticas en el fondo las manejan ustedes o las tenemos que pedir al Poder Judicial de alguna manera, vía oficio, porque creo que ese es un primer marco para poder tomar esto. Luego, un poco en lo que decía la magistrado, a su punto de vista, ¿cuáles son las herramientas que son más necesarias hoy día para los jueces para tomar una decisión en situaciones graves? Y también aquí quiero ir a un punto de estadística, si es que ustedes lo tienen o la tenemos que solicitar a otro lugar, en los plazos. Nuevamente, ¿y por qué esos plazos se están dilatando tanto? Bueno, teníamos los casos como cuando no llegaba un curador y eso atrasaba las audiencias. ¿Dónde están las razones de fondo de por qué los procedimientos y cuáles están siendo los tiempos hoy día en un proceso de familia? También me ha tocado verlo, son procesos en los que hablamos de años y años en una primera infancia o en una adolescencia claramente pueden provocar daño profundo en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y además, bueno, ya lo habíamos visto en el proceso anterior, en la sesión anterior, respecto a la situación de todos los peritos, que claramente hay peritos, también me ha tocado verlo, de peritos en algunas causas que han sido desestimados por lo poco riguroso de su informe y que luego siguen siendo parte del sistema y de los peritos que están autorizados para los distintos procesos cuando claramente no tienen la rigurosidad profesional que corresponde. Entonces, desde más amplio, pero creo que hay un punto de estadísticas que tenemos que tomar hoy día para nosotros poder tomar decisiones que apunten a la celeridad de estos procesos y a mejorar, obviamente, algo que claramente todos entendemos que tenemos un foco de problema. Muchas gracias, Presidenta. Señora María Soledad. Creo que es prioritario entender, ¿cierto?, que lo que se requiere, primero, para un buen funcionamiento de los tribunales de familia, es que la ley que creó los tribunales de familia se adecúe, sea consistente y coherente con la ley 21.430, que es este sistema, ¿no es cierto?, de garantía y protección integral de los derechos de niñez, adolescencia e infancia.
Eso es fundamental entenderlo, una interpretación sistemática que permita y sea consistente, porque hoy en día las dificultades que tienen jueces y jueces de familia es que hay muchos vacíos, dispersos, ¿cierto? Entonces, si clarificamos ese aspecto, creo que vamos a avanzar muchísimo, porque el marco normativo lo da la ley 21.430, ¿ya? Y ese es uno de los tantos proyectos, porque también tenemos que armonizar, ¿cierto?, el servicio de protección, ¿no es cierto?, la niñez. O sea, hay tantas leyes que están poco armónicas con la tramitación en los tribunales. Yo creo que despejando ese aspecto avanzamos muchísimo. No tengo, digamos, tampoco la estadística, pero podemos conseguirlo en algún momento. Claramente siempre hay, y lo que se escucha de los colegas, ¿cierto?, que hay demora. Siempre hay demora en las evaluaciones diagnósticas que se requieren también en las causas. O sea, ahí hay un foco un obstáculo, digamos, que no permite avanzar. Si estamos en lista de espera, ¿cierto?, para el ingreso a un programa, para la evaluación diagnóstica, obviamente que se va a enlentecer la tramitación y no vamos a llegar, digamos, oportunamente a reparar, a resignificar la vulneración grave de derechos que tenga ese niño o niña adolescente. Entonces, por ahí yo lo entiendo, vamos a llegar tarde, sí, porque tenemos todavía lista de espera. O sea, yo le digo, yo todavía tengo memoria de que esta situación la vimos denunciando, digamos, como Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, 2019-2020 pedimos una sesión temática en la Comisión de Derechos Humanos, o sea, el fondo de la Corte Interamericana. Lo denunciamos, porque habían listas de espera enormes, ¿ya? Y la verdad es que se avanza a paso lento. Entonces, foco en la adecuación insisto en ojalá mejorar la lista de espera para una tramitación más ágil y mayor dotación, porque eso es fundamental. Tenemos tribunales de familia que están colapsados. Tenemos muchas modificaciones legales que están dándole competencias nuevas a los tribunales de familia y resulta que no aumentamos la dotación. Entonces, ellos hacen lo que mejor pueden y estamos ahí enfocados en una cosa tan fundamental como dice usted, que es la infancia, que es el piso, ¿cierto? Si tenemos niños y adolescentes sanos, tenemos adultos sanos. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso. Sí. Les pido un segundo. ¿Les parece bien prorrogar 15 minutos? Porque tengo 2 palabras pedidas aún y un último tema que plantear. ¿Sí? Sí, entonces se pone campana, ¿no? Se prorroga entonces. Ya, no sé si solamente quedó pendiente lo de si existían las estadísticas que se planteó. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. A ver, indicar lo siguiente, más allá de las estadísticas que como Defensoría de la Niñez hemos levantado a propósito de nuestro diagnóstico, donde tenemos claro cuál es la dotación de profesionales de los programas de representación jurídica, tanto del programa Mi Abogado como de la niñez y adolescencia se defiende, a propósito del punto que hacía la senadora Valladares por su intermedio, Presidenta, lo cierto es que hay una dispersión estadística. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si hablamos de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, tenemos los programas de representación jurídica, que son aquellos a los que me referí, ¿verdad? El NAD, el PMA, pero además están también las funciones que cumplen las corporaciones de asistencia judiciales, por ejemplo, mediante las oficinas de familia o los centros de atención a víctimas, pero además también existen instituciones de la sociedad civil que son designadas por los tribunales de familia como curadores ad litem. Y ahí, para tener una estadística consolidada, es muy importante que tanto el Ministerio de Justicia como el Poder Judicial puedan cruzar las cifras para saber a ciencia cierta cuántos abogados y abogadas hay que representan a niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Yo quiero decir una cosa, a propósito de lo que señalaba la magistrada por su intermedio, Presidenta, es que yo asumí como defensor de la niñez el 6 de noviembre del año 2023. El 28 de noviembre del año 2023 publicamos nuestro informe anual y ya en esa época nosotros elaboramos un documento que se va a quedar a disposición de la comisión sobre donde analizábamos las falencias del sistema de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes. No lo voy a leer, pero solamente quiero señalar cuáles fueron las deficiencias que nosotros identificamos solamente mirando el funcionamiento de estos programas. En primer lugar, identificamos una deficiencia de diseño del programa. ¿Por qué? Porque muchas veces no se entendía a qué niño representaba, o más bien, las familias y los niños no sabían a dónde recurrir porque un programa estaba justamente establecido por ley para
temática específica de vulneraciones de derechos u otra en general, y no había claridad si voy a la Corporación de Asistencia Judicial, si voy al PMA, si voy a nada. Entonces la gente no conocía los programas de representación jurídica y eso genera incerteza jurídica. Habíamos advertido deficiencias presupuestarias. Y esto se fue mejorando, no como la Defensoría del Niñez lo propuso, pero llevó, por ejemplo, a lo que señalaba la magistrada, de que este año el programa de mi abogado fuera reconocido como un programa que ha contribuido de manera importante a la justicia, porque funciona en base a estándares de atención integral. El PMA tiene abogados, abogadas y trabajadores sociales, psicólogos, ¿no? Pero además también evidenciábamos también que en nuestros mismos programas había un desconocimiento de la ley de garantía, de los estándares de representación, y finalmente otra deficiencia y brecha que nosotros identificamos en este informe es precisamente deficiencia en la recolección, sistematización y gestión de datos relativos a la representación jurídica. Entonces estamos enfrentando una brecha que es fundamental para efectos de saber cómo se mejora, contar con cifras ciertas que el Ministerio no las tiene todas, por lo tanto también hay que cruzarlas con las del Poder Judicial y con las estadísticas que maneja la Defensoría de la Niñez. Muchas gracias, senadora Campillay. ¿Usted tiene la palabra? ¿Había pedido? Sí. Ahí está. Sí. Bueno, quiero comentarles, señora presidenta, que este proyecto nosotros lo vimos en el 2022 en la misma comisión, en esta comisión, lo cual las personas que expusieron las exposiciones no fueron favorables al proyecto, más o menos iban en la misma línea de lo que hoy nos expone el defensor de la niñez y la representante de la Asociación de Magistradas y Magistrados. Y bueno, debido a esto, quiero poder pedir que podamos pedirle, bueno, valga la redundancia, pedirle el informe a la biblioteca de todas estas intervenciones que tuvimos antes, para no volver a repetirlas, no volver a repetir a las personas. Y segundo, debido a también lo que decía el defensor de la niñez y la representante del magistrado y magistrado, María Soledad, me sale más corto, pedir a la comisión de... ya, está ese proyecto que ellos decían, está en la Comisión de Constitución, en la cual usted, si usted gusta, presidenta, podría analizarla y según lo que usted analice este proyecto, poder pedirlo en la sala y que lo podamos, ¿cómo es que se llama?, ver acá. Ya que ese proyecto lleva, me parece que son 2 años sin verse. Sí. Sí, sin movimiento. Sí. Así que eso, señora presidenta, muchas gracias. Gracias a usted, senadora Campillay. Aquí, bueno, preguntar a la secretaria de la comisión. O sea, mire, el informe respecto de cuáles han sido las anteriores intervenciones que se han hecho respecto al proyecto, por supuesto que lo podemos pedir, pero no es vinculante la información que salga ahí respecto de que nosotros podamos seguir trayendo a personas, porque resulta que lo que nosotros sabemos que la realidad cambia. Imagínense cómo nos cambió la vida con la pandemia de un día para otro, y nosotros sabemos que aquí han habido una serie de dificultades institucionales desde que se resquebrajó la institucionalidad y el Estado de Derecho en Chile en adelante. Por lo tanto, no tenemos por qué estar exactamente ante el mismo escenario. El diagnóstico que hizo la perito que convidamos en la sesión pasada fue lapidario. Y yo lo que a mí me interesa del boletín que usted está citando es saber que probablemente como está, yo no lo conozco, ya lo acabo de pedir, lo tengo en mi celular, pero son 68 páginas, no las puedo leer ahora mientras estamos acá. Es que ese proyecto sanciona la mala praxis de los peritos, con las consecuencias que tiene este proyecto para quienes incurren en delitos, claramente. Eso es lo que me interesa, porque no sé si aquí se dieron cuenta, pero se planteó yo del defensor de la niñez, que expuso muy bien la posición de los niños respecto a ser oídos y que habló de violencia institucional incluso cuando se toman decisiones respecto del Estado que pueden afectar. Yo les voy a decir una cosa, tuvimos acá al subsecretario de la niñez, a Marcelo Sánchez. El 46,4% de los niños que están bajo la protección del Estado entre 2019 y 2025 ha sido vulnerado. O sea, acá
la verdad es que tenemos que dejar de pensar, nosotros como legisladores, nuestro rol es establecer incentivos para que la gente, porque nadie nace completamente bueno ni completamente malo, incentivos para que la gente haga bien el trabajo. Y si este proyecto, como bien dijo el defensor de la niñez, con todos los arreglos que se puedan hacer, e incluso incorporando aspectos del boletín que se pueda, en la medida que se pueda, legalmente, etcétera, podemos tenerlo a la vista para mejorar, incorporar indicaciones sobre la base de ese boletín. No hay nada que pueda impedir eso. Pero este sí es un avance y lo tenemos acá en la Comisión de Familia y estamos viendo que hay dos objetivos. Uno es efectivamente que los niños no vean vulnerados sus derechos y que tampoco sufran de violencia institucional por otro lado, la cual se produce cuando tenemos, como se ha planteado acá por expertos, una mala praxis de peritos o de curadores, que es una mala praxis que, por lo que se dijo acá en la sesión anterior, ha devenido en un negocio, es decir, algo cercano a una mafia. Nosotros no podemos constatar eso porque no tenemos ni siquiera índices que son necesarios y si uno oye, bueno, es que faltan recursos, es que efectivamente los tribunales están colapsados, yo le puedo decir que esta historia se repite en cada una de las comisiones que hay en este Congreso. O sea, el Estado completo está colapsado a pesar de que tiene 90.000 millones de dólares para gastar al año. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como legisladores es, dentro de lo posible, establecer incentivos para que no se produzcan malas praxis. Y, de nuevo, yo pregunto, porque, por ejemplo, al defensor de la niñez, que me parece muy bien que se le pregunta a los niños si saben por qué están en una residencia y no en sus casas. Pero la pregunta inmediata es, ¿y tú prefieres estar en la residencia o en tu casa? Inmediata. Porque quizás el niño dice, oye, en mi casa a veces me pegaban 2 gritos a la semana, pero aquí en la residencia 1/3 de las niñas está expuesta a explotación sexual. Entonces, ¿cómo estamos actuando, digamos? Y esto yo estoy citando al subsecretario de la Niñez. Entonces, tenemos un problema gravísimo, que es que estamos hablando desde una teoría de cómo las cosas deberán de ser, y acá lo que estamos tratando de hacer en esta comisión es dar una respuesta a cómo las cosas son con las herramientas que tenemos. Entonces, si no hay una sanción para la mala praxis de los peritos, si no hay, y teniendo en consideración las indicaciones que nos está haciendo el defensor de la niñez, convidado por la senadora Campillay, si es que no hay, digamos, una precisión respecto de cuáles son, entonces, digamos, las habilidades que tiene que tener un perito, la experiencia, etcétera, bueno, hagámoslo. Mejoremos el sistema con lo que tenemos, porque si queremos muchos más recursos para tener mucha más gente y no cambiamos los incentivos, tampoco nada nos dice de que esos más recursos que se han triplicado y duplicado en muchas instancias del Estado van a devenir en una mejor atención, sobre todo aquí que estamos hablando de niños que pueden estar siendo vulnerados por violencia institucional. Y eso es muy grave, porque una cosa es que se produzcan problemas en la familia, se produzcan problemas en la sociedad, pero otra cosa es que el Estado, financiado por todos los chilenos, sea el agente que ejerce violencia institucional sobre los niños. Eso es algo muy distinto. Y ahí es donde, obviamente, tenemos check and balance, ¿no es cierto? Entonces, los 3 poderes del Estado tienen que hacer su trabajo y su rol. Y, por lo tanto, a su petición, senadora, perfectamente hay que pedir, me parece muy razonable, los informes de lo que se pueda haber comentado, porque nos puede servir para mejorar mucho a través de indicaciones, qué es lo que estamos haciendo, este proyecto, pero también preguntarles si ustedes saben si ese boletín que ustedes apoyan, digamos, contempla sanciones, el 16.286, ¿sí?, para el mal ejercicio de la función de peritaje. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Sí, señalar que efectivamente el proyecto de ley que se está conociendo actualmente, efectivamente es un avance, pero contiene vacíos que son importantes y que pueden ser perjudiciales para los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que la propuesta, y estaba al final de mi presentación, tenía que ver precisamente con cómo este proyecto conversaba a la luz de esta reforma más estructural, que es la de la reforma de los tribunales de familia, que además fue presentada trabajo previo
políticamente transversal de una comisión de expertos y expertas de la academia, de la sociedad civil y gente que ha trabajado por magistrados, ¿verdad? Y por el Ministerio de Justicia. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque probablemente ese proyecto igual va a llegar a esta comisión. Y este proyecto de ley, el que estamos conociendo hoy, estos refundidos, hay que mirarlo a la luz de esa iniciativa porque creemos que por tema de economía procesal también es importante que podamos optimizar este trabajo legislativo. En términos concretos, el proyecto de reforma a la Ley de Tribunales de Familia, que es la reforma integral, que es parte de un compromiso del Estado para contar con ley de garantías, la ley de armonización de la ley de garantías con la ley de servicio de protección especializada y la ley de subvenciones, y esta es la última parte del sistema de protección, la reforma a la ley de los tribunales de familia, contempla algunas normas que se proponen, ¿verdad?, respecto de regula la prueba pericial ante los tribunales de familia. No tengo el proyecto aquí mismo en términos bien concretos para analizar la normativa, pero sí lo que busca el proyecto de ley es, por ejemplo, asegurar y establecer el deber de los peritos de proveer información objetiva, la que deberá prevalecer sobre cualquier obligación de índole contractual que el perito pudiera tener con la parte que lo propuso. Obliga al perito a no exceder en su informe o declaración sus competencias profesionales técnicas, su conocimiento experto y la pregunta objetiva del cargo. Obliga al perito a fundamentar su opinión en conocimientos de su ciencia o arte debidamente acreditados y obliga al perito a redactar su informe en lenguaje claro, comprensible para los intervinientes. Es decir, hay una regulación completa de los artículos 46 en adelante del proyecto de ley de tribunales de familia que contempla las obligaciones de los peritos y que precisamente puede ser revisado porque puede conversar con muchas de las propuestas que están haciendo en este proyecto de ley, que como está, tal como lo señaló la magistrada, ¿verdad?, contiene vacíos que pueden resultar ambiguos y que podrían incluso llevar a que se tomen malas decisiones respecto de niños, niñas y adolescentes. Entonces, por eso mismo sería importante mirarlo para efectos de hacer el análisis correspondiente. ¿Sí? No, solamente... ¿Sí? La secretaria. Presidenta, efectivamente este proyecto se inició su tramitación cuando esto era una comisión especial. En esa oportunidad, el 31 de mayo del 2022, se escuchó la opinión de la ex ministra de Justicia, la señora Marcela Ríos, de la abogada señora Romina Tapia. Posteriormente, el 28 de junio, se escuchó del mismo año 2022, se escuchó la exposición de la ex subsecretaria de la Niñez, señora Rocío Faúndez. El 6 de julio del mismo año se conoció la presentación del juez de familia y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Francesco Carreta. Ahora, todas estas exposiciones queda constancia en el informe de la comisión. O sea, eso se adjunta. Muchas gracias. Sí, de la respuesta del defensor yo puedo inferir, usted me corrige, que no tenemos claridad respecto de que junto con la regulación del ejercicio del peritaje existan sanciones claras, ¿sí? Porque ese es el problema que nosotros tenemos. Acá en el reemplazo del inciso primero del artículo 27 se plantea más o menos lo que usted acaba de decir aquí, de lo que se trata es de preocuparnos de los peritos y de cómo se está haciendo, digamos, esta labor, de cómo se está cumpliendo con este rol, atendiendo a lo que dijo la senadora Carvajal, que es que los niños no pueden esperar. Si nosotros tenemos la probabilidad de equivocar, entonces por eso es que estamos haciendo nuevamente este trabajo para poder ponerle indicaciones al proyecto para que no deje esos vacíos de los que nos habla el defensor de la niñez y por lo tanto nosotros disminuyamos el riesgo. Lo que nosotros hoy día sí sabemos y que es un hecho es que sobre un 45% de los niños en residencia está siendo vulnerado y eso es un hecho, eso no es una probabilidad. Y por lo tanto, si vamos a estar sacando a los niños de sus casas por informes periciales que no cumplen con los mínimos para hacer, incluso hubo una denuncia de un informe pericial al que le cambiaron el nombre nomás y se equivocaron, ¿me entiende? Eso salió hace poco tiempo atrás en la prensa. Entonces, si nosotros estamos a ese nivel, bueno, lo que se tiene que hacer en política es evitar el daño mayor. Y el daño mayor acá es el que bien plantea nuestro defensor de la niñez, cumpliendo con su rol, como dice su título, que es que no podemos dejar a los niños expuestos a violencia institucional, y menos todavía ante una situación como la que tenemos en este momento. Es cierto que tiene que haber una cierta coherencia y armonía entre las distintas leyes, pero, según me informa la secretaria, el proyecto que está en la Comisión de Constitución no ha sido puesto en tabla aún, y por lo tanto nosotros por mientras seguimos teniendo el problema de peritos que responden, como se dijo aquí en la sesión pasada, a incentivos pecuniarios que profundizan y radicalizan la desigualdad
¿no es cierto? Finalmente gana el que tiene más dinero, al parecer, en algunos casos, para pagar más al perito, etcétera. Esas cosas tenemos que regularlas ya. Y luego iremos arreglando el tema en el camino. Pero ahí hay un vacío inmenso y por eso es que en esta comisión estamos mayoritariamente interesados en avanzar y atiendo a la senadora Campillay de que efectivamente revisemos lo que se hizo antes, integremos, veamos el otro boletín y veamos cómo podemos mejorar en general el proyecto. Senadora. Sí, bueno, con lo de antes ya podemos, por lo que dice usted, pedir estas intervenciones anteriores, pero también al estar estos dos proyectos en la misma comisión se pueden refundir y si el problema es una sanción también se puede integrar. Entonces yo creo que hay que ver la mejor vialidad del proyecto y en ese momento, al parecer, las opiniones no han cambiado porque cuando nosotros escuchamos las exposiciones anteriores del 2022 son muy parecidas a las que hoy escuchamos acá en la comisión, en la misma comisión. Eso. Gracias. Senadora Campillay, la verdad es que lo que yo he oído, sobre todo desde, y esto lo podemos finalmente seguir conversando, y esa es la gracia y el objetivo de una comisión, de toda comisión, ¿no es cierto?, lo que oímos la sesión pasada, excepto de parte de Patricio Cuevas, fueron testimonios de personas expertas que estaban absolutamente de acuerdo en que se regulara y que avanzáramos con esto. Lo que oímos hoy día del defensor de la niñez, que hay vacíos que se tienen que mejorar, pero que el sentido del proyecto también tiene cierto carácter de urgencia y, por lo tanto, al menos en lo que a mí respecta, yo no comparto que aquí hayamos estado oyendo una serie de digamos, declaraciones que van en contra del avance de este proyecto, sino que todo lo contrario. Bueno, tenemos un punto de diferencia y esto se zanja democráticamente y conversando, no hay ningún problema. No sé si usted quisiera agregar algo más o la senadora Valladares. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que podríamos ver con la Secretaría qué tipo de estadísticas podemos pedirle tanto al Poder Judicial como al Ministerio de Justicia. Creo que es bueno actualizar para poder tomar las decisiones que correspondan en adelante. Sí, un oficio y ver efectivamente. ¿Sería por unanimidad el oficio, senadora Campillay? Quedamos las tres. Sí, perfecto. Muchas ¿Eso gracias. con campana? Ah. Bueno, yo todavía pregunto. Bien, brevemente me da el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? O levantamos la sesión o prorrogamos 10 minutos. ¿Tienen sesión? Sí. Bien. Entonces se levanta la sesión en nombre de...